Buenas tardes, mi nombre es Carmen Díaz, cursante del cuarto año de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Su proyecto Derecho Procesal Penal. En el siguiente video voy a tratar lo relacionado a los principios procesales en el área penal. Estos principios son todos aquellos que regulan fundamentalmente las formalidades y la actuación procesal, tratando de garantizar los derechos que establece la ley para las partes que intervienen. En este caso vamos a hablar de la parte acusatoria y de la parte acusada. Se debe tener claro que cuando se establece un juicio o un proceso penal, se trata de esclarecer un evento que ha violentado o vulnerado la ley a través de algo conocido como delito, que se inicia o se activa el sistema jurisdiccional mediante bien sea una denuncia o en su efecto por medio de una investigación. Dentro de estos principios podemos destacar la celeridad. Cuando hablamos de celeridad nos referimos básicamente a que se cumplan todos los lapsos que establece la ley, es decir, que se haga todo en función de los tiempos que se establecen sin la burocracia y el protocolo que exceda la ley. Otro principio también que se destaca es la publicidad. El fundamento principal de esto es que debe ser conocido o debe ser publicado todo lo que interviene durante el proceso, durante el juicio, con la finalidad de que las ambas partes puedan conocer el expediente y puedan conocer lo que se acusa, las denuncias o en su efecto todas las pruebas que se tienen, con la finalidad de crear una defensa en el caso que en ello conviene. Otro proceso es la oralidad. Todo el proceso penal debe ser oral. Una vez que se haya culminado la primera fase de investigación y que existan todos los fundamentos para poder iniciar una denuncia o en su efecto un proceso, se debe establecer un juicio oral en el cual todas las partes que intervienen tienen el derecho para defenderse y la otra para acusar todas las pautas que se establecen en él. La inmediación. Cuando hablamos de inmediación nos referimos a que el juez se debe pronunciar una sentencia en el lapso que establece cuando se cumplan todas las pautas que se debe hacer. Es decir, el juez debe presenciar obligatoriamente todo el proceso y en su efecto conocer todo el proceso para poder emitir una sentencia definitiva. Otro principio es la identidad física del juzgador, como ya lo dije anteriormente. El juez está en la obligación de presenciar y conocer efectiva y claramente todo el proceso. La concentración se refiere básicamente a que cuando se inicia el debate se debe concluir el mismo sin las interrupciones ajenas a lo que establece la ley. La continuidad y la pluralidad. Cuando hablamos de la pluralidad de instancia es que hablamos o nos referimos a que en el órgano se deben conocer todas y cada una de las instancias que se deben acudir al final de un proceso. Es decir, cuando estamos en la primera etapa, es en la etapa del juicio oral, una sentencia. Cuando ésta se emite, debe existir una instancia para un proceso de apelación que va encadenado a la primera etapa, para que con ello la parte que no esté conforme con la decisión tenga la oportunidad de poder apelar, que es un proceso aparte, que es consecuencia de una sentencia. Si en esta etapa las partes no quedan conformes, puede acudir a una inmediata superior, que es un recurso de casación. A esto es que se refiere cuando se habla de pluralidad de instancias, es decir, que existan todas las instancias dentro del mismo órgano jurisdiccional para poder atacar o en su efecto que la parte que no esté conforme con el proceso pueda acudir hasta que considere que es satisfactorio y que se ha hecho justicia, que es lo que básicamente se prevalece o se busca. Estos principios que se establecen en la ley también lo establece la Constitución, que tiene como función vital la función principal es velar porque se cumplen los derechos fundamentales de cada persona. Cuando hablamos de derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que son inviolables, que el hecho de que se violen genera en su efecto una sanción para quien lo cometa, bien sea un órgano o la persona. Esto se radica básicamente en que la Constitución establece en su instrumento, se constituye
que debe existir una simplificación, es decir, que se debe evitar todos los protocolos ajenos a la ley, que se debe evitar todos aquellos argumentos que son ajenos a la misma, que generen o intercedan en manera negativa al proceso. También se establece dentro de ella la uniformidad, es decir, que en el proceso deben existir las instancias, debe ser uniforme el juicio, debe ir en concordancia con las etapas que se van estableciendo para el mismo y con la finalidad de generar una sentencia o en su efecto hacer justicia para cualquiera de las partes. Una eficacia en los trámites. Cuando se habla de eficacia del trámite, se trata de evitar la burocracia. A eso nos referimos cuando hablamos de simplicidad. Existe una estrecha interrelación entre los principios y lo que establece, entre los principios del proceso penal y lo que establece la Constitución, nuestra Carta Magna. Ambos buscan fundamentalmente es hacer valer los derechos individuales de cada una de las partes, indistintamente, sin tener en cuenta de qué lado está, es decir, si yo surjo de la parte acusatoria o en su efecto de la parte defensora. Recordemos que lo fundamental es hacer valer los derechos individuales de cada persona en un proceso que sea básicamente público, cuando existen algunos casos que en el caso de violencias de género, cuando se ocurre en menores de edad, se evita la publicidad porque no se hace que intervengan en ellas personas con la finalidad de resguardar la identidad de quien en este caso, si es la víctima y es menor de edad, se hace prevalecer que valgan sus derechos del niño y adolescente. En resumen, cuando hablamos de principio que establece el proceso y establece la Constitución, se trata básicamente de hacer valer los derechos fundamentales de cada una de las personas. Muchas gracias.